auxilie para explicar tu palabra y que sea bendición en nuestras vidas. En el nombre de Cristo tu Hijo. Amén. A todo el mundo le gusta crecer, a los niños les gusta crecer, a las niñas les gusta cuando son chiquitas, quieren crecer para ponerse el tacón, salir estrecha y pintarse los labios. A los niños les gusta crecer también pues, para ser deportistas. Así que a los ricos les gusta crecer, tener más dinero cada vez, pues no se cansa. Y en la palabra de Dios, cuando Dios creó al mundo, le dijo al hombre y a la mujer, crecer y multiplicar, crecer y multiplicar. Así que el deseo de todo el mundo es, en lo que uno cree que es bueno, que sea algo bueno crecer. Si comer es bueno, bastante. Si tener dinero es bueno, bastante. Salud es buena, bastante. Conocimiento es bueno, bastante. Crecimiento. Si la iglesia es buena, si las instituciones que hay en el mundo, el Estado y diferentes instituciones fraternales, de lo que sea, son buenas, pues que crezcan. Y la mejor es la iglesia. Y bueno, vamos a hablar un poco más de eso, ¿no? El argumento ahora no es ver por qué la iglesia es buena, ¿verdad? El pasaje que se leyó en Efesios, en el capítulo 4, del 1 al 16, los dos últimos versículos, el 15 y el 16 dicen, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento. Bueno, vamos a hablar de crecimiento de la iglesia. El pasaje que está aquí, evidentemente nos habla acerca del crecimiento de la iglesia. Vamos a ver si, por supuesto, estoy corto de tiempo, el pasaje es largo, vamos a ver cómo podemos resumirlo. Básicamente los versículos del 1 al 6 habla acerca del crecimiento de la iglesia, pero lo que comienza ahí diciendo que la iglesia debe estar unida. Para crecer tiene que estar unida. Los versículos del 8 al... Ahora se me cago después, bueno, la suerte es que es de letra grande. Los versículos del 8 al 7, 8 y 9, no, tengo una pila para que después vuelva, pero voy a tener que regalar uno y no lo tengo. Bueno, los versículos 7, 8 y 9 hablan acerca de la victoria, de que la iglesia es un grupo de hermanos, del pueblo de Dios, victorioso. Los primeros versículos hablan acerca de que tiene unidad para crecer. Estos otros versículos nos hablan acerca de la iglesia tiene que tener una actitud victoriosa. Los versículos que le siguen, entonces, hablan acerca de que, bueno, los versículos 7, 8 y 9 que hablan acerca de que la iglesia debe ser victoriosa, habla también acerca de que la iglesia tiene que tener hermanos dotados, que debe haber dones en la iglesia para que crezca. Así que unidad, uno, actitud victoriosa, dos, entonces hermanos con dones en la iglesia. La última parte habla acerca de que, dice allí, como dice para el 14, para que ya no seamos niños. La iglesia, para crecer, tiene que estar formada por gente madura, cristianos maduros, no niños. Así que en resumen, todo el pasaje habla del crecimiento de la iglesia. Pero para que la iglesia crezca, tiene que tener unidad, también unido. Tiene que tener una actitud de victoria, de lucha. Tiene que tener hermanos con dones, tiene que estar dotada y tiene que tener hermanos maduros, no niños de Cristo.
Bueno, pues vamos adelante. Bueno, primero habla de la unidad. Dice el texto, escogiendo algunos textos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad. Sin la unidad estamos perdidos, nos estamos mirando. Vamos a hablar de política un poco, o sea, no hablar de política, vamos a tomar las noticias de la política, ¿no? Allá en esta guerra de Ucrania, etcétera, todo esto, la Unión Europea, la Comunidad Europea, que está formada por 27 naciones, han estado luchando todo este tiempo por mantenerse unidos en contra de la Rusia. En lo económico, en lo militar, en lo que sea, en lo diplomático. Es el problema que tienen y que todavía tienen. Así que el problema de la unidad es para todos. Si no estamos unidos, no vamos a poder avanzar. La Biblia habla ya en la escuela dominical futura, estudiaremos que habla que la iglesia es un cuerpo. El cuerpo está unido, estando separado por alguna razón. No camina. Vaya, el cuerpo descuartizado como lo harían en la Edad Media cuando castigaban a alguien y lo amarraban por las extremidades a 4 caballos que alaban y saltaban los pedazos. Ese cuerpo no sirve, no va a ningún lado. Va a ir en 4 direcciones, pero en 4 direcciones se va a romper, se va a quebrantar, se va a partir. Pues la iglesia es igual. La iglesia es igual. ¿En qué tenemos que estar unidos? Ahí habla acerca. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo. O sea, tiene que estar unida en doctrina. El profeta dice, no pueden andar juntos, dos juntos si no están de acuerdo. Ni Pablo ni Sila, ni Pablo ni Bernabé pudieron hacer la obra juntos, porque no estaban de acuerdo. Uno cogió por un lado y otro cogió por el otro. Así que para hacer la obra, para que la iglesia crezca, tenemos que estar unidos. ¿En qué? En muchísimas cosas. Pero me voy a limitar a doctrina y a presencia, o doctrina y sentimiento. Tenemos que pensar lo mismo. Es probable que la gran mayoría de los hermanos que están aquí, y a lo mejor los que estén oyendo, no tengan en su mente todas las doctrinas que nosotros sustentamos, básicamente, ¿no? En línea general, ¿no? La doctrina de la Biblia, de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, la doctrina de los ángeles, de los demonios, de la salvación de Jesucristo, de la iglesia y las últimas cosas. Todo lo que enseña la Biblia está en todo eso que yo dije. Probablemente usted no lo tenga en mente, pero trate de creer y saber y creer lo que enseña la Biblia, lo que enseñamos en la iglesia, lo que cuando usted entra en la iglesia se le debe decir esto. Si no se lo dijeron, bueno, es una pena que no se lo dijeron, pero tiene que aprender, porque cómo usted va a practicar lo que no conoce. Y todas las doctrinas, esa teología que alguna gente llama muy profunda, no es tan profunda, lo que tiene que ser es práctica. Dios, creemos en Dios omnipotente, sabio, soberano, proveedor, etcétera, etcétera. Sí, tiene que conocerlo y creer y practicarlo. Así que, unidos en lo que pensamos y unidos en lo que sentimos. En el Nuevo Testamento traducen de diferentes maneras. En la Biblia en español pues dice que tengamos un mismo sentir o un mismo pensamiento. Generalmente la palabra que a veces dice sentir lo mismo o pensar lo mismo es la misma en el idioma original. El phronei es lo mismo. Pensar y sentir básicamente es lo mismo. O lo traduce como si fuera una de las cosas, quizás porque uno es consecuencia de la otra. Usted siente y piensa, o piensa y siente. Pero entre nosotros tenemos que pensar y sentir lo mismo. Si no, la iglesia no va a caminar, no va a crecer. Y bueno, no podemos poner ejemplos más de esto.
La segunda cosa que debe haber, mire, en los versículos 7 y 8 dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó la cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fíjense, hermano, este pasaje que menciona está en el Salmo 68. En el Salmo 68 en el Salmo 68 lo que está hablando es cuando en la época de que el arca estaba fuera de Jerusalén, lo llevaron para Jerusalén, etc. Fue un gran momento para el pueblo de Israel. Llevaron el arca. El arca era un cajón, ¿no? Prácticamente de 3 pies por 2 pies de ancho, y ahí estaban las tablas de la ley, y en aquel momento lo que quedaban eran las tablas de la ley, etc. Y simbolizaban la presencia de Dios y tipificaban a Cristo. Y entonces trajeron el arca, lo trajeron para el templo. Bueno, no había templo, para Jerusalén en aquel momento, y hubo gran alegría. Y eso era como una victoria para el pueblo de Israel. Entonces, el apóstol Pablo toma aquel pasaje aquí y lo usa como un momento de victoria. ¿Y como un momento de victoria? Bueno, dice allí, primero, ¿no? Subiendo a lo alto, llevó cautivo a la casa. Bueno, trajeron el arca a la ciudad de Jerusalén, que estaba en monte, y entonces hubo alegría, y habla de que repartieron dones, etc. La figura es de una guerra. Un momento después de una guerra. Hay una guerra en aquel tiempo. Bueno, todavía ahora pasa eso. Dicen que están robando en algunos lugares después de la guerra. Bueno, pues después que se acababa la batalla, pues iban mirando los muertos, los despojos. Y entonces iban registrando, y si había uno que murió en la batalla y tenía una daga, una espada, por ejemplo, que tenía diamantes o rubíes o algo así, si había alguno que tenía alguna bolsita con oro o algo, o algún anillo, o una espada muy bonita, muy buena, lo que fuera, los registraban todos. Esos eran los despojos. Y los cogían los que vencían. A veces lo montaban, a veces lo montaban y lo repartían, a veces cada uno cogía lo suyo. Eso es lo que pasaba después de la batalla. Así que había una batalla, había una victoria, y después se daban cosas. O sea, lo que se da son dones, son regalos. Ahora vamos a ir al pasaje. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿A qué se refiere el pasaje? Bueno, el pasaje puede tener dos interpretaciones, cualquiera de las dos. Cualquiera puede, no son opuestas. Pero yo me voy a quedar ahora y vamos a hablar de la más conservadora. Está hablando de Jesucristo. Y entonces dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Jesús subió a lo alto. Eso es lo que dice en todos los evangelios, después que Jesús resucitó, y eso es lo que dice en Filipenses 12, que fue exaltado hasta lo sumo. Jesús primero bajó. Si subió, primero bajó. ¿A qué bajón se refiere allí? Bueno, dejar la gloria, dejar los cielos y estar entre nosotros. Todo el pasaje de ese Filipenses capítulo 2 que lo describe, que dice que haciéndose de hombre, tomó forma de hombre, con forma de hombre, de siervo, y de siervo semejante a nosotros, etc. Hasta muerte y muerte de cruz. Eso fue lo más bajo. Pero después Dios lo llevó a los cielos. Así que está hablando de Cristo, bajó hasta nosotros. Óigame, del cielo para llegar a nosotros hay que bajar bastante. ¿O no? Mire, de un estado natural nuestro. Siempre me acuerdo a veces hablando de esto. Hay una novela alemana que es el ángel azul se llama. Rápidamente.
El hombre es un profesor, tiene unos alumnos, es un profesor que es muy recto. Hay lugares cuando él pasa para el trabajo que la gente pone la hora porque siempre pasaba a la hora que era. El hombre es un hombre muy digno, muy respetable, etc. Tenía unos alumnos que iban a un bar, a un cabaret, y iban allí, y ya ustedes saben, a fiestar allí. Ahí era una muchacha rubia, muy bonita, y ya ustedes saben, los muchachos allí se divertían, y él trataba de que los muchachos no fueran allí, y que estudiaran a tiempo, etc. Pero un día él se empató con la muchacha, y la muchacha, pues, era un hombre viejo, pero la muchacha lo engatusó, lo sedujo, y el profesor aquel se enamoró de ella, y dejó de ser el profesor que era. El hombre que cumplía con su trabajo, que era honesto, que trataba de ayudar a sus alumnos, que estaba a la hora, etc. Se volvió nada. Bueno, la Biblia dice, lo voy a decir porque dice la Biblia, las mujeres tienen, que por causa de la mujer el hombre se convierte en un bocado de pan. Un pedacito de pan le echa agua y no es nada. Bueno, pues el hombre se volvió nada. Y destruyó su trabajo, su vida y todo. El punto es, hermanos, que Jesús de allá arriba de los cielos bajó a estar aquí con nosotros, que no somos muy distintos. A lo mejor uno piensa, bueno, aquel era más malo que yo, pecó más que yo. Generalmente nosotros vemos a otro pecador y pensamos, él es pecador, pero yo no hago eso, yo no soy tan pecador. A lo mejor en el fondo. Pero hermano, la cosa no es así. Eso pensaban los judíos. En Lucas, en el capítulo 13, Jesús le dijo a aquellos, ustedes piensan que ustedes son mejores que aquellos de los cuales Pilato mezcló su sangre con los sacrificios y todo. Ustedes piensan que son mejores. En Lucas 13, del 3 al 5, porque veo si están buscando una Biblia. Y él, antes digo no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que nosotros vemos el mundo que estamos viviendo, que es un desastre. Todo, ¿verdad? Como dijo Jesús, profetizó guerras, rumores de guerra, pestes, hambre, terremotos. Y como en los días de Noé, comiendo, dándose en casamiento, todo eso, y todo lo que estamos viendo hoy en día. Pero no sabe si alguien es hombre o mujer. Bueno, este es el mundo que estamos viviendo. A este mundo vino Jesús, siendo perfecto, santo, el mismo Dios, a estar con nosotros aquí, en medio de todo este lodo, de toda esta basura, que siempre se nos queda algo, aunque sea en la mente, aunque sea que vimos. Bueno, pues dice aquí que llegó a lo más bajo, aquí a la tierra. Eso es lo que es. Y después subió para llenarlo todo. A los que llevó son aquellos que han creído en Cristo, los que ya habían creído. ¿Se entiende bien? Todos los creyentes eran creyentes en el Cristo que vendría, o con alguna revelación especial, pero creían en Cristo. Por lo menos eso dice en Hebreos 11, hablando de Moisés, que dejó el trono por el vituperio de Cristo. Así es como dice. Dejó el reinado y todo lo que podía tener él. Así que antes de Cristo tenían fe salvadora. Esos están en los cielos. Y nosotros, por la gracia de Dios, también estaremos ahí, porque no lo merecemos. Nosotros también somos parte de lo más bajo, a donde vino Cristo. Pero subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál es la cautividad? ¿Qué es lo que llevó cautivo? Bueno, allá en Hebreos, parece que 2.15 dice
que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Eso es lo que dice. Así que lo primero que mató, que liquidó, que desbarató, que destruyó Jesús fue la muerte. Y con eso los que tenían temor a la muerte. Y el pecado que conlleva, porque en 1 Corintios 15 habla que el aguijón del pecado, ¿no? La muerte. Ahí. Así que nosotros estamos envueltos en un mundo muerto. Y nosotros mismos estamos muertos sin Cristo. Porque la Biblia también dice, vosotros estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, todo esto lo llevó Jesús. Acabó con la muerte, su poder, su victoria y con el medio que utiliza Satanás para destruirlo. Así que una iglesia debe estar unida, pero debe tener el sentido de victoria que da ese pasaje, porque eso es lo que quiere decir Pablo ahí. Estamos en victoria. A veces los hermanos me dicen, ¿cómo están? ¿Están en victoria? Yo nunca digo eso, pero realmente estamos en victoria. ¿Qué dice la Biblia en Romanos capítulo 8 al final? Porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá apartar del amor de Cristo, Jesús, Señor nuestro. Pero cuando dice ahí, antes dice, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, por medio de Jesucristo. La gente en el lenguaje habla de un niño muy inquieto y dice, es hiperdinámico. Esa es la palabra que aparece ahí. Hipernicoses, más nicos es vencedor. Más que vencedores. Hermanos, somos más que vencedores. Pero estamos que, la gasolina está muy alta. Y el COVID que me dio, me duele. Y nosotros los viejos, me duele aquí, me duele allá. Y quejándonos. Y destruidos. Vale la pena que esta muchacha, Yanita, ¿no? Estaba por aquí vestida de negro. Ustedes saben que una vez Martín Lutero estaba así, muy decaído, muy deprimido, y la mujer se vistió de luto, de negro, así. Y Martín Lutero dijo, mujer, ¿qué es lo que pasa? No se murió Dios. ¿Cómo que se murió Dios? Sí, la manera que tú estás ahora, así decaído, muriendo. Allá yo no puedo, en mi caso no me puedo decir porque alguien enseguida me pregunta qué le pasa. Y no me deja disfrutar de mi dolor. ¿Qué le pasa? Y tengo que empezar a explicar, me duele aquí, me duele lo que fue. Y casi me lo tiene que preguntar a cada rato. Bueno, vivimos así, como iglesia. Una iglesia no puede estar, nosotros no podemos tener ese sentido de derrota, sino de victoria. Amén. Ya Jesucristo ganó en la cruz todo lo que había que ganar. Amén. Óigame, qué bueno estar viendo. Yo veo casi siempre después los juegos de baloncesto, sobre todo estos ahora del playoff. Pero cuando yo los veo en YouTube, el juego fue, por ejemplo, anoche. ¿No? Ahora el próximo juego esta noche. Así que me acompañan si quieren, ¿no? Pero no tengo cable, tengo que esperar en YouTube. Pero cuando yo lo veo, ustedes creen que estoy como cuando yo estoy viendo el juego en vivo. Estoy viendo la jugada y están un punto atrás o 2 puntos adelante, se están acercando. ¿Está uno en esa tensión? No. Ya yo sé que el juego se acabó hace 10 o 12 horas. Y si ganamos, estoy contento. Si perdimos, pues no me siento muy bien. Bueno, ganamos. Hermano, la vida cristiana es así. La iglesia de Cristo ganó. Ya ganó. Porque Cristo murió y resucitó. Ya ganamos. Aquí estamos mirando a ver cómo pasa esto. Pero la gente se pone a hablar el anticristo y los ejércitos de Nueva York.
y el, ¿cómo es? Y el globalismo, y esto y lo otro. Hermano, ya este juego está ganado. Dice aquí que ya Jesús llevó cautivo la cautividad, lo que nos cautivaba a nosotros. El pecado, la carne, el diablo, etc. están listos. Así es. Somos ganadores. Si alguien dice, como lo dicen generalmente los pentecostales, nosotros lo decimos tanto, pero es verdad. ¿Cómo está? En victoria. Estamos en victoria. Tenemos que vivir con victoria. Lleno de gozo, lleno de alegría. Nada de lo que está pasando, como dice otro pasaje de la Biblia, ninguna de las tribulaciones del tiempo presente son comparables con la gloria venidera que se manifestará cuando Jesucristo se manifiesta. No puede ser en Romano. Hermano, pues vamos a vivir como en victoria. Así que una iglesia crece primero si está bien unida, ¿no? Una en doctrina, en espíritu y hasta físicamente. Como un cristiano por aquí que no venga nunca a la iglesia, no está unido. Unido ahí, completo, como el cuerpo de Cristo. Además de esto, un espíritu victorioso y con, ahora lo que dice ahí, los dones. En el 11 habla de los dones. Perdón. Al mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Esos son dones. Dios le dio hombres a los hombres, le da a la iglesia hombres con dones. Bueno, a veces una persona tiene el don desde que nació de algo, que sea música, de palabra, lo que fuera. Tiene el don, pero no conoce a Cristo. Pero cuando conoce a Cristo, viene con todo su ser y con todo su don a la iglesia. Y a veces en la iglesia hay un hermano que no tiene ningún don aparente ni nada. Pero el Espíritu guía a la iglesia y a él. Y se descubre algún don que él tenía y no se daba cuenta. O ya tenía alguno y tiene otro. Entonces sirve al Señor y de buenas a primeras esa persona llama, oigan, qué maravilla los dones que ha dado Dios. Y uno se maravilla. En la televisión uno ve, por ejemplo, esta jovencita, amiga, que a ella le canta, una niñita que cuando era así, ya es una jovencita, pero una voz de soprano como las mejores, ¿no? Como María Cara y esas otras sopranos que ha habido, lo que hay. Y eso es una voz tremenda. Bueno, Dios da dones. Y si se usan para la gloria de Él, amén. Usted tiene dones. Aquí todos los hermanos tienen dones. Algunos son visibles, fácilmente se ven, otros no se ven. Pero yo estoy seguro que con la ayuda del Señor y algún entrenamiento o algunas palabras nada más, vamos a ver tremendos dones. Y una iglesia crece cuando los dones que Dios ha dado se ponen porque si están escondidos como allá la palabra de Jesús, ni hablar. Al contrario, lo va a perder, Dios se lo va a quitar. Si tiene un don, si usted es miembro de la iglesia, si usted cree que tiene un don y no quiere usar las cosas del Señor, prepárese que lo va a perder. Eso es lo que enseña el pasaje. Bueno, pues una iglesia crece con la unidad, con el espíritu, en doctrina, en sentimiento, en pensamiento, con los dones, con espíritu victorioso. Ya lo vamos a la otra parte, rápidamente a ver. Dice ahí, bueno, ¿para qué son los dones? Espérense, este versículo me gusta mucho. El versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos. Los dones estos, y hay pastores, hay maestros y todo eso, es para perfeccionar a los santos, para que sean mejores, para que todos ustedes sean mejores de lo que son. Esa es la función de los que tienen dones y todos los dones en la iglesia. Si es un buen don de música es para mejorar la adoración y la alabanza.
Si es un gran poder de oración, es para que todos oren como Él y usen el mismo tiempo para orar y Dios les responda igual que los hermanos que tienen poder en la oración. El don que sea. Es para perfeccionar esos dones. Y perfeccionar en la iglesia es para que también otros los tengan. Pero dice aquí, esta palabra perfeccionar me llamó la atención. Abajo del 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Hijo de Dios, un varón perfecto. Fíjense, en español es perfecto. Uno es perfeccionar, otro es perfecto. Uno está como objetivo y otro está como verbo. Pero son dos palabras distintas en el original. En el original, una es perfeccionar o perfecto, que es considerando esteros, considerando que el final, lo último, el producto perfeccionado. Ese es el que di, cuando dice en el versículo 13, para que seamos perfectos, es ya el producto perfecto. Pero en el versículo 3, 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos. Aquí la palabra es una palabra que implica que algo estaba roto, quebrantado, entonces se arregló y se arregla para que funcione. Eso es lo que quiere decir aquí. El otro está mirando hacia el final, el producto terminado, pero este está diciendo a los santos, para perfeccionar a los santos que han estado quebrantados, que no han servido, que han pecado, que necesitan al Señor y hay que arreglarlo. Fix, como lo dicen, hay que hacer de ellos algo que funcione y que sirva. Para eso son los buenos. ¿Y quién no ha estado quebrantado? ¿Quién no ha sido humillado por Satanás? ¿Quién no ha sido fuego de él? Bueno, pero los santos que tienen los dones están para perfeccionar, arreglar, enderezar, ayudar a estos hermanos. Cuando una iglesia tiene muchos hermanos así, con dones así, puede haber enfermos, pero todo el mundo es un médico, es un enfermero, es capaz de arreglar a otros, de ayudarlos. Como dicen allá en Gálatas 6:1, ¿no? Si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. La palabra que usa de restaurarle es como que quiere decir, si te quebraste un vaso, una pierna o algo, te la vamos a arreglar. Si encontramos que un hermano falló, es para ayudarlo, para arreglarlo, no para chismear y estar murmurando. Es para ayudarlo. Entonces, ese es el otro aspecto ahí de una iglesia. Para crecer tiene que tener dones y hermanos con estos dones. Dios los provee y los levanta. Y bueno, lo último es que seamos maduros, que no seamos niños. En el versículo 14 dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados tiempo de doctrina, de todo por estratagema, etc. No ser niños. Un ejército de niños es un desastre. Cuando se estaba acabando la Segunda Guerra Mundial, que ya Berlín iba a caer, que venían los rusos desde el este y los aliados por el oeste, pues Hitler empezó a reclutar a niños, muchachos, que casi no podían cumplir, de 12, 13, 14, 15 años. Era el ejército que estaba reformando o armando ahora para que resistieran a los ejércitos que venían, y ya la guerra estaba perdida. Un ejército de niños. Bueno, pues a veces las iglesias son una iglesia de niños. Bueno, aquí muchos somos viejos, ¿verdad? Pero hay viejos que son niños. Algunos
Yo espero que Dios me ayude. Ya yo tengo algunas cosas, mucho capricho, ¿no? Bueno, los viejos a veces, los niños dicen mentiras. Y a veces los viejos dicen mentiras. Y los niños, pues no siguen orden, los viejos no hay quien los dirija. Quieren hacer lo que ellos quieren, o queremos hacer lo que queramos, etc. Y la cabeza, ay, se nos olvida, sí, Señor. Yo estoy predicando aquí de milagros, porque yo siempre me acuerdo de las cosas aquí. Bueno, una iglesia de niños. Bueno, el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 3, dice: vosotros sois unos niños, teniendo celo, teniendo envidia, teniendo partido. Allá en la iglesia de Corintios, uno de Pablo, otro de Cristo, otro es republicano y el otro era demócrata. Estaban fajados por eso. Estaban en partido. Eso es cosa de niños. Yo quise enseñarle a ustedes cosas superiores, pero no pude. Quería darle carne, pero tengo que darle leche. Una iglesia de niños no crece. Cuando usted va a ver a un niño, a una niña dar a luz, bueno, por lo menos por 12 o 13 años, y lo normal, ¿no? Cuando ya todo su cuerpo haya madurado, será más o menos a los 17, 18 años, un poco más quizás. Antes, su cuerpo no está preparado para la maternidad. Y el hombre, peor, madura más tarde. Cuando yo tenía 20 años y me hice novio de alguien, la gente le decía: oye, ese es un inmaduro. Hablando de mí. 20 años. Y verdad que no estaba muy maduro tampoco. Bueno, una iglesia con gente inmadura, llena de caprichos y de envidias y de boberías, que se ponen bravos por cualquier cosa y se van de la iglesia y van para otra y se pasan la vida de iglesia a iglesia. O no voy a la iglesia hoy por esto. ¿Por qué razón? Esas son cosas de niños. Mi hermano se hacía, yo siempre fui saludable, gracias a Dios, hasta ahora. A mí me llevaban para la escuela que estuviera cayendo trueno. No había perdón para mí. Pero mi hermana decía: y se quedaba. Y ella se hacía, confesaba después de grande, para ir a la escuela. Qué bueno. A mí me encantaba no ir a la escuela y estar jugando por ahí. Pero no había salvación. El niño se tiene lástima, busca excusas, mentiras, verdades a medias. Con gente así, la iglesia no va a crecer. Si somos así, hay que crecer y madurar. Amén. Aceptar la realidad, enfrentarla y cubrir con nuestra responsabilidad. Bueno, pues eso es lo que tenemos aquí en el pasaje. El pasaje nos habla acerca de, es lo que hemos estado viendo, para que una iglesia crezca. Aquí tengo las ideas más claras, ¿no? Para que una iglesia crezca, tiene que estar unida en doctrina y sentimiento. Para que una iglesia crezca, tiene que tener una actitud victoriosa y tiene que tener hermanos con dones y utilizar los dones. Para que una iglesia crezca, los cristianos tienen que ser maduros. Y entonces pasaría lo que dice al final, ¿no? Si no siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. El cuerpo bien concertado. La idea es, ¿no? Que hay tendones, que está. Pero yo he visto personas que se han cortado, esto, de verdad que así, se ve ese tendón ahí.
Y yo conozco personas que para no trabajar y ir al campo, etcétera, cogían aquí así, hacían así y sobresalía esto, y con un machete afilado se daban un golpecito aquí, ¡tac! Y el dedo se caía. Cortaste el tendón y el dedo ¡pam! Se cayó. Y ya no puedes trabajar. Y te pasas un tiempo, sí, con un permiso porque te heriste o lo que sea y no vas a trabajar. El dedo está ahí en el cuerpo, pero no está unido para funcionar como el tendón. Pues el texto dice, bien unidos, bien unidos, vamos a estar por las coyunturas que se ayudan mutuamente, los tendones y todo lo que está allí. Tenemos que estar bien unidos, porque a lo mejor usted está en el libro de la iglesia y usted es miembro de la iglesia, pero no está unido. Ahí, como el dedito, caído. Y no funciona. Para que una iglesia crezca, todos los miembros tienen que estar unidos, bien alimentados y bien fuertes para servir al Señor. Así, cuando seamos así, vamos a crecer. ¿Qué tiempo tengo para hacer un puerto? Una ilustración. Bueno, preparando el sermón me vino esto a la mente, ¿no? Tenemos que crecer y supe de una señora, una hermana, una cristiana buena, que se preocupaba. Un buen cristiano se preocupa por otro cristiano, ¿no? Es una prueba de amor. Entonces una familia tenía un niño que era chiquito y entonces estaban preocupados porque el niño no crecía. Y ella conocía un buen endocrinólogo, pediatra endocrinólogo, o sea, de los órganos, de las glándulas de secreción interna. Y entonces pues habló con él, y aquel médico, el profesor, pues ella le dijo, mira, tengo un caso, un niño así que es muy chiquito, no crece, y entonces quisiera ver qué es lo que pasa, hacer placer. Sí, como no traen. El hombre muy bueno, entonces le trajeron al niño y lo vio realmente, sí, estaba chiquito. Y entonces le dijo a esta hermana, ¿la madre está por ahí? Sí, tráemela. Entonces está la madre. Cuando está la madre, está mirando al niño, viene la madre y la mira. Y cuando la mira bien le dice, compadre Isabel, nos hubiéramos empezado por ahí, la madre no hubiera llegado a 5 pies y él quería que el niño fuera grande. El niño es igual que la madre. Hermanos, ¿quién es nuestro padre? ¿A quién nos vamos a parecer? Si somos hijos de Dios, no podemos ser enanos o pigmeos, pequeñitos espirituales. Tenemos que ser como nuestro Padre. Que la gente pueda decir que somos hijos de Él. Una iglesia formada por cristianos así va a crecer. El Señor nos bendiga.